El viento, su silbido y la tierra son los músicos de las huacas, lejanas y vivientes. ¿Acaso un mensaje advertido? ¿De un mito o una leyenda que hace delirar nuestros sentidos? Cada huaca, un museo, camino de huellas. Mitos y leyendas es cerrar los ojos y transportarse a un mundo de sueños históricos, donde cada instante es también revivir mundos encantados, presentes en el camino donde cada huaca es un museo. Seguimos en el Parque de las Leyendas, en la Huaca Cruz Blanca. Vamos a conversar en esta segunda parte del programa con el arqueólogo Carlos del Águila. Él tiene una amplia experiencia tanto en el trabajo de investigación como excavación, promoción y difusión del patrimonio cultural. Carlos, yo quisiera iniciar contigo esta conversación y preguntarte en primer lugar qué significa para ti una crónica, porque vamos a hablar de mitos, pero muchas veces necesitamos ir a fuente. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una crónica? Bueno, para los arqueólogos el acceder a crónicas es acceder a una primera fuente, pensando en los pre-toledanos y los post-toledanos. Que Toledo en 1572. Así es. Hay pre y post. 1572. Todavía estamos en el momento del mestizaje, de la unión. Y los más interesantes, porque son realmente cronistas propiamente dichos, son los pretoledanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron prácticamente los primeros etnógrafos que llegaron. Es decir, estaban allí presentes y documentaban todo tal y como lo veían con su experiencia propia. Han recopilado muchísima información en tema de mitos. Entonces, los mitos fundacionales son uno de ellos, ¿no? A ver, dime un mito fundacional. Bueno, los mitos fundacionales más conocidos son los de Coniraya o lo del dios Con o de Viracocha mismo, ¿no? Son los de la creación de la existencia del mundo, el origen, exactamente. Vinculados a una explicación de personajes, de mitos o de elementos naturales, tipo, por ejemplo, el jaguar, el felino. Los jaguares, los felinos son fundamentales para entender, digamos, esta explicación. Toda la historia, presente siempre. Entiéndolo en Chavín, por ejemplo, entiéndolo en Caral, entiéndolo en varios lugares, está siempre presente el felino, como también las serpientes o los sapos, pero el jaguar está bastante conectado con este tema explicativo, ¿no? Por su fiereza, por su arrogancia, si quieres decirlo de alguna manera. Así es. Y esto conectado con el tema de los dioses, tipo dios del rayo, ¿no? O los truenos, el sol, la luna, evidentemente estos elementos astrales, ¿no es cierto? Entonces, me llama mucho la atención una crónica que recoge López de Gómara, ¿no? Que es uno de los mitos fundacionales y está vinculado a Con. Con es un dios de la mitología andina. Lo interesante es que este relato que levanta López de Gómara habla de un dios Con que llega al lugar, que es muy vinculado a Tiwanaku, ¿no? Tiwanaku es un sitio bastante importante vinculado a la parte del altiplano, obviamente del Titicaca. Y bueno, construye un mundo, ¿no es cierto? Construye los hombres, los saca de las piedras, en fin, empieza a reconstruir todo. Como siempre, los hombres creados se portan mal con los dioses, ¿no es cierto? Y los dioses los castigan, les quitan la lluvia, les quitan los truenos. Entonces, se portan mal y lo que hace Con, en esta explicación de López de Gómara, es castigarlos, ¿no? Les dice, les quita la lluvia y solamente les deja los ríos para que se dediquen a la agricultura y a la horticultura. ¿Te das cuenta lo interesante cómo vincula la parte productiva a este tipo de cosas? Aparece por allí, y es bien raro, por eso que llama la atención, Pachacamac. Pachacamac es un personaje bastante polémico, ¿no? Porque es un hijo más del dios Sol y la Luna para algunos, o de otro tipo de dioses para otros, ¿no? Aparece como un dios bueno. Y me llama mucho la atención porque los mitos que hay en la parte de la costa aparece como un dios aterrador, terrorífico, temblores y cosas por el estilo. Este dios bueno lo que hace es, llega, lo hace un lado a Con, que también es poderoso, lo hace a un lado, y a los hombres que crea Con los convierte en gatos o felinos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, luego de convertirlos en gatos o felinos, crea nuevos hombres y crea un nuevo orden, ¿no? Con toda la explicación que va. Esta variante es interesante. Ahora, eso es lo que se refiere
a la zona del altiplano, ¿no? Del Tiahuanaco. En relación al sur, porque tu fascinación, tu sitio de trabajo y tu interés, tu vocación, te llevó al sur, hacia Chincha. Los chinchas siempre nos lo han presentado como una sociedad muy ostentosa, como grandes navegantes, comerciantes, intermediarios. ¿Qué mito asociado a los chinchas existe? Bueno, dentro de la creación me llama mucho la atención que es un recojo que hace Valcárcel del mismo Cieza, ¿no? Cieza es uno de los cronistas iniciales, pretoledanos. Ese es el vínculo que nosotros necesitamos mostrar Exacto. Aquí en el programa. Exacto. Entre el mito, la arqueología y los museos abiertos, que son los testimonios materiales que encontramos Exacto. en el siglo XXI. Entonces, bueno, este mito es de la existencia de los indios Chincha, que en tiempos remotos salieron desde ciertas partes, ¿no? Y van a poblar el valle y lo van a hacer riquísimo, bastante abundoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Edificaron pueblos y organizaronse y hicieron muchas cosas, ¿no? Y también desarrollaron un dios que es una especie de hermano menor de Pachacamac, Chinchaycamac, ¿no es cierto?, que está en toda la conexión de la costa. Lo más notable de este mito que recoge Cieza es que este dios Chinchaycamac crece con poder abundante, y mientras los incas estaban desarrollando su conexión por su desarrollo por todos los pueblos, los chinchas lo estaban haciendo por la costa, y porque eran los aliados. Bueno, ahora vamos a conversar con Cucha del Águila. Ella es narradora de cuentos y quisiera que nos hables acerca de la conexión, porque en muchos mitos aparecen objetos sagrados, aparecen mesas o sitios encantados, y quisiera que tú nos interpretes qué significan estos objetos y que nos narres un mito o un cuento relacionado con algún lugar del Perú, porque tú lo has recorrido casi todo el territorio y principalmente la Amazonía. Yo lo que quisiera contar es en realidad una historia verdadera de una mujer que existió, que está relacionada también con objetos, por supuesto. Y esta mujer que existió fue presentada por Irene Silverberg en su libro de Luna, Sol y Brujas, y es una sacerdotisa que en el siglo XVII ya los españoles habían llegado, habían empezado a plantar cruces en las montañas, también habían hecho esclavos a los niños, hombres y mujeres, y habían prohibido los pagos, los despachos. Entonces ella, a pesar de todo, esta sacerdotisa que se llamaba Catalina Huacayano, iba, amparada por la oscuridad, a la montaña, acompañada de otras mujeres tercas, y hacían los pagos. Un día un soldado encontró una huaca, y en esa huaca encontró conopas. Tomó aquellas estatuillas y las botó lejos. Al día siguiente, en ese mismo lugar aparecieron el doble de estatuillas que el soldado había destruido. Y así cuentan que ella, cada vez que había una huaca profanada y que había conopas que se desaparecían, ella ponía siempre el doble. Era muy conocida y todos la reverenciaban, porque además, como sacerdotisa, iniciaba a otros a estas prácticas. Empezaron a buscarla para castigarla. Y la encontraron, la sorprendieron una mañana al pie de una montaña a punto de oficiar un despacho. Tenía hojas de coca, tenía aguardiente, chicha. Y entonces la llevaron arrastrando y al centro de la huaca que acababan de profanar, la lanzaron. Soldados esperaban. Dicen que los muros de adobe empezaron a temblar. Dicen también que un ruido empezó a surgir de la tierra y que al parecer decía: bienvenida seas, madrecita, bienvenida. Los soldados empezaron a temblar, algunos huyeron aterrorizados y cuentan que ella nunca pudo ser atrapada, ¿no? Ella continuó oficiando. Dicen que ella se iba con el viento, aparecía con la lluvia, desaparecía así con los pájaros, y que hasta el día de hoy hay personas que aprendieron de ella a oficiar ritos, pagos, en estas huacas que son también la memoria viva, que son museos, pero también son la memoria viva y son lugares donde existen prácticas vigentes de aquella sabiduría ancestral, ¿no?
que tenemos en nuestros pueblos andinos y amazónicos. También en la Amazonía hay sitios sagrados y este personaje con la patita de cabra Se llama Chuyachaki, que para algunos es ángel, para otros demonio, pero en realidad para muchos de nosotros que somos amazónicos es el protector de la selva, porque tiene el poder de transformarse en aquel que tú quieres ver, y generalmente si tú vas y depredas el monte, se transforma en tu compañero de casa y te lleva y desapareces. Y esta historia del Chuyachaki es también conservada en libros y en el centro que visitan todas las personas en la laguna de Quizococha, y así como se ha guardado el Chuyachaki dibujado y contado en este lugar, se hace lo mismo con todos los mitos que existen en el Perú, y podemos encontrar en museos. Si ustedes van a visitarlos van a encontrar que no solamente están los objetos que nos van a contar las historias, sino también estos relatos que nos van a dar información. Efectivamente, este personaje, por ejemplo, se encuentra en la sala amazónica en la ciudad del Cusco, en la avenida Garcilaso. También en las colecciones del Museo de Artes y Tradiciones Populares se encuentra este personaje tallado en madera. Y lo podemos encontrar seguramente también en el Museo Etnográfico Pío Asa, porque son espacios dedicados a almacenar los objetos de la Amazonía. Amigos, como ustedes ven, esta ha sido una edición especial de Museos Puertas Abiertas para vincular el patrimonio arqueológico con los mitos y leyendas y con los museos que siempre tienen las puertas abiertas para ustedes. Luis Respeto se despide hasta la próxima edición. Y no se olviden que con esta información los museos están cambiando. Mitos y leyendas. Fascinante programa. El valor de la palabra, la arqueología y la vida misma.